¿Alguna vez te preguntaste por qué Alemania y Austria no son uno solo? Son muchas las razones y se vieron más a detalle en este video, pero el punto de inflexión fue la guerra austro-prusiana de 1876, que duró 7 semanas, y por eso es otro nombre, en el cual las entonces dos potencias del mundo germánico llevaron al límite la dura competencia que venían dando desde hacía décadas. Un hecho no tan conocido, pero decisivo en la historia del viejo continente, ya te diré por qué. ¿Te interesa? Dale, entonces quédate hasta el final del video. Como siempre, remontémonos a los antecedentes, y para ello vale mencionar al Sacro Imperio Romano Germánico, una agrupación de diversos reinos, ducados, principados, condados y otros tipos de monarquías, en su mayoría alemanas, fundada en el siglo IX a.C. Con el pasar de los siglos, se desprenden y se forman diversos estados y otros van ganando poder dentro de la agrupación, siendo el Archiducado de Austria, representado por la Casa de los Habsburgo, el más relevante de todos. Desde el siglo XVIII va ganando relevancia otro estado alemán, Prusia, quien adquiere el estatus de reino desde 1701. Un punto decisivo son las guerras napoleónicas, en las cuales, para evitar que Napoleón obtenga el título de Sacro Emperador, el Sacro Imperio Romano Germánico es disuelto. Respuesta de Napoleón tras la victoria sobre la Tercera Coalición, la creación de la Confederación del Rin, que comprendía el resto de estados alemanes, además de Prusia y de Austria, como un estado satélite de Francia. Tras su derrota definitiva en 1815, se establece la disolución de esta confederación y la creación de la Confederación Germánica, una unión de 38 estados alemanes sobre los cuales Prusia y el Imperio Austriaco se disputaban el liderazgo, y a pesar de este conflicto, ambos países se alían en contra de Dinamarca en la Guerra de los Ducados de 1874, en la cual consiguen la victoria. Prusia anexa los ducados de Schleswig y Lauenburgo y Austria el de Holstein. Resulta que a pesar de esta cooperación, ninguno de los dos países estuvo satisfecho con el resultado, y las tensiones seguían aumentando. La guerra era inminente. Aquí es cuando vale mencionar al famoso canciller prusiano Otto von Bismarck, quien con el beneplácito del rey Guillermo I no decepcionó en esta ocasión con sus habilidades diplomáticas. Primero, se aseguró la neutralidad de Francia y de Rusia, resentido por la neutralidad de Austria en la guerra de Crimea. Luego convenció al gobierno italiano para formar una alianza en contra de Viena, conociendo sus pretensiones sobre el Véneto controlado por Austria. Una vez gestionado todo esto, Bismarck entorpeció deliberadamente la gestión de la administración austriaca de Holstein, un exclave austriaco rodeado por Prusia, y envió sus tropas al mismo. Austria protestó a su vez en el Parlamento de Frankfurt y varios estados alemanes como Baviera, Hannover, Hesse-Kassel, Sajonia y Württemberg apoyaron a Austria. Otros como Brunswick, Hamburgo, Sajonia-Coburgo y Bremen se posicionaron del lado de Rusia. Esta jugada le salió bien a Bismarck. Austria le declara la guerra a Prusia el 14 de junio de 1876 y cada potencia germánica es apoyada por sus respectivos aliados. Por tal motivo, es que esta guerra es también conocida como la Guerra Civil Alemana. Tal vez una de las razones por las que Bismarck impulsó esto es porque era consciente de sus ventajas militares, que incluían una mejor organización militar, el poseer una infantería más numerosa y más preparada, y un mejor sistema de ferrocarriles que le permitían una mejor movilización de las tropas. Es así que un día después, Prusia invade Hannover, Hesse y Sajonia antes de que puedan apoyar a Austria. Fue una guerra relámpago, ¿no? Poco después, Italia cumple su promesa, esta vez sí, y le declara la guerra a Austria. Comienza así una invasión desde el sur, con lo cual Viena debía ahora combatir en dos frentes. Aunque Prusia consigue iniciales victorias como en Hünerwasser y en Podol, Austria se impone en Trautenau, considerado como su único triunfo en toda la guerra. Y aunque Hannover pudo resistir en la batalla de Langensalza, hubo un problema para Austria: la indecisión del comandante de sus tropas, Ludwig von Benedek, quien tras tener dificultades para avanzar hacia el norte, llegó incluso a solicitar al emperador Francisco José
que pida la paz con Prusia para evitar lo que él calificó como una catástrofe para el ejército austriaco. Dicha solicitud fue rechazada. Dicho y hecho, esta catástrofe se da unos días después, el 3 de julio, en la batalla de Königgrätz en la actual República Checa. En él, las tropas austriacas recibieron un contingente de Sajonia, pero no fue suficiente para resistir la ofensiva prusiana al mando de Helmut von Moltke, quien asesta 25.000 bajas por el precio de 10.000 bajas. Esta victoria prusiana fue decisiva para el resultado de la guerra. Los austriacos iniciaron una retirada hacia Viena y fueron perseguidos por las tropas prusianas en pequeñas escaramuzas que se extendieron hasta el 22 de julio. Asimismo, los italianos habían realizado ciertos avances desde el sur. Si bien fueron derrotados en la batalla naval de Lissa, consiguieron imponerse en el frente terrestre en la batalla de Beseca, asegurando para Italia los valles bajos del Trentino. Por todo esto, es que el emperador Francisco José acepta finalmente iniciar las negociaciones de paz, y ese mismo día se da un armisticio. Sin embargo, los prusianos siguieron avanzando por Hesse, Württemberg y Baviera en pequeñas escaramuzas, siendo la última la batalla de Rostbrunn, en donde Baviera pudo resistir. Con todo esto, se firma el 23 de agosto la Paz de Praga, con el que la Confederación Alemana quedó disuelta. Importante resaltar que si bien el rey Guillermo I quería imponer condiciones de paz más duras para Austria, finalmente se dejó convencer por el canciller Bismarck para ser más moderados, pues sabía que le convenía mantener a Austria como un aliado a largo plazo. Y vaya que tenía razón. Prusia se anexa a partes de Baviera, Hannover, Hesse-Kassel y Holstein. Austria se vio forzado a pagar una indemnización de guerra, además de entregar el Véneto al Reino de Italia. Asimismo, Prusia conforma la Confederación Alemana del Norte, la cual estableció alianzas con los últimos 4 estados alemanes que conservaron su independencia tras la guerra: Baden, Baviera, Württemberg y Hesse-Darmstadt. Esto significó una tajante exclusión de Austria en el proceso de unificación alemana, al quedar relegada como la segunda potencia del mundo germánico. Además, esta derrota generó un descontento interno entre los diversos pueblos que conformaban el Imperio Austriaco, por lo que finalmente se resuelve generar un compromiso dual con la minoría étnica más numerosa del país, los húngaros. Nace así el Imperio Austrohúngaro. En cuanto a Prusia, la victoria sobre Austria se considera como el segundo paso de la unificación alemana. El tercero fue la Guerra Franco-Prusiana, en la cual Prusia consigue el apoyo de los últimos 4 estados alemanes independientes para asestar una derrota a Francia, mediante la que se concreta la unificación alemana en el mismo Palacio de Versalles. Por lo que, como ves, la Guerra Austro-Prusiana es un paso vital y decisivo en la historia europea, pues concreta la configuración del mapa de Europa previa a la Primera Guerra Mundial. ¿Conocías sobre este vital acontecimiento? No te olvides de dejar tu comentario y de suscribirte al canal. Asimismo, te dejo en la descripción mis redes sociales, y por si quieres ver los nuevos videos en preestreno y tener una mayor interacción conmigo, tus donaciones en Patreon, unhermanito.net o miembros del canal son bienvenidas. ¡Hasta la próxima!